Hola, buenos días, bendiciones. Hoy viernes 4 de marzo del 2022. Para los que se conectan por primera vez, estamos en un programa que hemos titulado Erradicar la pobreza bíblica en Venezuela. Y para eso tenemos un plan de lectura anual y sistemática de la palabra de Dios, porque no basta leerla. Es necesario entenderla, es necesario meditar en ella. Y por eso, lunes, miércoles y viernes tenemos estas conexiones por internet para que hablemos de meditar en su palabra con el doctor Luis Blanco. Hoy vamos a estar hablando, o hoy corresponde que nosotros podamos leer 4 lecturas que son diarias. Hoy nos tocaría Éxodo capítulo 15, Lucas 18, Job 33 y Segunda de Corintios capítulo 3. En esa última es que vamos a trabajar en el día de hoy, Segunda de Corintios capítulo 3, que nos habla precisamente de un tema muy importante, ¿no? El apóstol Pablo nos recuerda, nos dice que somos cartas de Cristo. Eso es sumamente importante. También quiero recordarles que mañana sábado 5 de marzo del 2022 estaré dictando solamente 2 encuentros de nuestro taller Liderazgo Docente. Mañana sábado 5 de marzo. Hasta hoy tienes oportunidad de inscribirte, de participar. Solamente 2 encuentros, 5 y 12 de marzo, de 9 a 1 de la tarde. Y este lunes 7 voy a estar hablando sobre la teología de la guerra. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿De dónde provienen las guerras? ¿Dios es responsable de las guerras? Vamos a hablar de eso el lunes 7 de 4 a 5 de la tarde. Por supuesto en mi programa radial Apuntes Teológicos por Radio Sintonía 1420 AM. Si usted está en Venezuela, si no, puede hacerlo a través de la página web www.radiosintonía.com.be y allí puede entonces escuchar y ver el programa del día lunes, que vamos a hablar sobre la teología de la guerra. Hoy les invito entonces que vayamos a 2 de Corintios capítulo 3, que es una de nuestras lecturas del día de hoy, para que podamos profundizar, meditar en lo que significa ser una carta de Cristo. Fíjense, mis hermanos, las personas generalmente están acostumbradas a las etiquetas, ¿sí? Las etiquetas dan una información superficial sobre las cosas. Por ejemplo, usted va a comprar una camisa, un pantalón, va a comprar algún objeto, algún libro, y ese libro, esa camisa o ese pantalón tiene una etiqueta. La etiqueta da una información superficial del objeto que usted desea comprar. Lo mismo sucede con las etiquetas que tienen las personas. Hay personas que se han acostumbrado a etiquetas o lo que se conoce aquí en Venezuela como sobrenombres, apodos, que tienen y viven de acuerdo a esa información superficial sobre ellos. Por ejemplo, hay personas que se consideran que son perdedores y andan con esa etiqueta todo el tiempo en su vida. Hay personas que se consideran que no sirven para nada, que son pecadores sin remedio. No, pastor, lo que pasa es que yo no puedo llegar a Cristo o yo no quiero llegar a Cristo porque yo no tengo remedio. Son etiquetas que las personas se colocan y dejan que les coloquen. Hay otros que pueden decir, bueno, lo que pasa es que yo soy un mujeriego, pastor. Yo soy irresponsable. Ese tipo de etiquetas transforman nuestras vidas, guían nuestras vidas y sobre todas las cosas nos dan identidad. Ahora, ¿cuál es el gran problema que yo veo en este tiempo con los cristianos? Es que los cristianos lamentablemente han perdido su identidad. No saben quiénes son. Son personas que se dejan guiar por una circunstancia, por una moda del momento, por el show del momento y no mantienen una identidad en Cristo. Entonces, ¿qué es necesario recuperar en estos tiempos de sobreinformación, en estos tiempos de tanta confusión? Es necesario recuperar nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús?
Y una de las cosas importantes que hace el apóstol Pablo es precisamente mostrar eso en una comunidad de Corintios, que ya hemos hablado de sus contextos, una comunidad que se identificaba la ciudad cuando alguien quería cometer pecados sensuales y sexuales. Estas personas decían, vamos a corintiar. Eso ya daba una etiqueta, daba una identidad de lo que se percibía y lo que se quería hacer en dicha ciudad. Ahora, es interesante que en medio de todo este contexto, un contexto greco-romano, un contexto griego, es importante que en medio de todo esto Pablo dice, ya va. Ese es el contexto externo. Pero ustedes son ministros de Cristo y sobre todas las cosas son cartas de Cristo. Ahora, esto es sumamente importante. Tal vez a usted desde niño le dijeron que usted era una persona no inteligente, que usted era una persona que no servía para nada, que era una persona que no tenía futuro, que no podía empezar ni hacer nada nuevo, que era miedoso, temeroso, que no tenía cualidades, que no tenía pasión por la vida. Eso tal vez se le dijo desde niño. Pero ahora Pablo, en esta carta a Corintios, a usted y a mí, me está diciendo, Luis, sí, eso se te dijo, pero eso no es la verdad. Una vez que llegas a Cristo, entonces pasas a ser, dentro de todas las cosas que ya la hemos visto en meditar en la palabra con el doctor Luis Blanco, de lo que significa estar en Cristo, ser de Cristo, aparte de todo eso, eres una carta de Cristo. Muchos cristianos tal vez pasan por encima de todo esto. Saludos, César, un abrazo para ti, mi hermano, desde Colombia. Muchos cristianos leen superficialmente este pasaje, pero Pablo nos dice a nosotros, verso 2, rápidamente, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Entonces Pablo lo primero que hace es romper los paradigmas, romper esas etiquetas que hemos arrastrado durante muchísimos años. Y Pablo dice, ustedes son cartas de Cristo, pero unas cartas que tienen unas características específicas. Y ya vamos a hablar de esto. Es necesario recordar lo que es una carta, la importancia de una carta, el contenido de una carta, porque en nuestro tiempo no usamos, tal vez en Venezuela, el correo postal, pero sí usamos correos electrónicos. Y lo que pasa a ser lo físico de las cartas postales o los correos postales, ahora lo tenemos de manera digital. Y es importante entonces entender qué es lo que Pablo me quiere decir. En un mundo que quiere etiquetarme de muchas maneras, pero ya yo tengo una identidad. Y vuelvo y repito, el problema del creyente en este tiempo es que ha perdido su identidad. No sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe qué desea hacer ni cuál es el propósito que tiene, porque perdió identidad. Cuando tú pierdes tu identidad, pierdes automáticamente destino y propósito. Por eso es que es importante recuperar la identidad para entender mi destino y mi propósito. En esta oportunidad, Pablo me habla y me dice, tú eres una carta, verso 3 en la versión Biblia de las Américas, que es la que uso, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Entonces Pablo lo que hace es darme las características de esta carta. Ahora, es necesario, como estamos en meditar en su palabra, es necesario que entendamos qué es una carta. Mi estimado hermano, la función principal de una carta es que sea un medio de comunicación, escrita por una persona, enviada a otra persona. En otras palabras, tú y yo, todo el tiempo, all time, todo el tiempo, nosotros somos un medio de comunicación de Dios para con otras personas. Entonces, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, toda la forma en cómo tú te desempeñes, te desenvuelvas, es un medio de comunicación. Se entiende o se supone que Pablo dice, ese contenido que tiene la carta es el contenido que Dios desea comunicar a las personas. En otras palabras, de la abundancia de tu corazón, porque allí está escrito el mensaje de Dios, debe de hablar la boca
debe de comunicarlo diariamente. Eres una carta de Cristo. Ahora, ¿para qué son las cartas, mis estimados hermanos? ¿O para qué son los correos electrónicos en este tiempo? Las cartas y los correos electrónicos son medios de comunicación que nos permiten, valga la redundancia, comunicar ideas, pensamientos, dar a conocer noticias, historias, expresar sentimientos, informar a otras personas. ¿Qué es lo que Pablo me está diciendo? En primer lugar, me está diciendo que soy una carta de Cristo. No soy cualquier carta. No estoy perdido en el mundo de las cartas. No. Soy una carta identificada con un emisor que envía la carta a el mundo que necesita recibir esa información. Esa información de Dios está escrita en mi corazón. Pero dice Pablo que no está escrita con tinta, sino que está escrita con el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo que habita dentro de mí. Por eso un creyente no puede ser poseído por demonios. Volvemos a lo que hablamos un par de semanas. No puede haber posesión demoníaca, no puede haber influencia demoníaca en tu vida, porque tú eres una carta de Cristo. Y Pablo dice, el mensaje que hay en tu corazón lo ocupa el Espíritu de Dios, del Dios vivo. El Espíritu Santo lo ocupa dentro de ti. Ahora, ¿cuál es la razón de yo ser una carta? Les dije en un primer momento que las personas aceptan apodos, las personas aceptan etiquetas, pero muy pocos pueden reconocer que son una carta. Ahora, ¿qué significa que yo sea una carta? Primero, que soy de Cristo. Segundo, esa carta transmite un mensaje a todas las personas. Pablo me dice, Luis, esa carta transmite un mensaje a los creyentes y no creyentes. Hoy escuchamos superapóstoles hablando de un código, y el código de esto y el código de aquello, y tienes que recibir un código. Señores, Pablo me está diciendo a mí, tú, Luis, por ser una carta de Cristo, tú transmites un mensaje que puede ser visualizado, escuchado por todos los hombres, por el mundo entero, tanto creyentes como no creyentes. Pastor Luis, que podemos tener un lenguaje interno dentro de las iglesias. Perfecto, claro que sí. Todos nosotros manejamos un mismo lenguaje por la palabra de Dios. Pero en lo que se refiere al contenido de la carta, del mensaje que Cristo ha colocado dentro de mí, todo el mundo lo puede leer. Si no, preguntémonos en algún momento cuando la gente nos ve con una mala actitud y dice, ¿y eso que es cristiano? O sea, nunca ha leído la Biblia, pero dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Por qué? Porque el lenguaje o el contenido de la carta que Cristo depositó en nosotros es visible, es comunicable para todas las personas, sean cristianas o no. Entonces, las cartas es un medio de comunicación escrito, enviada de una persona para otra persona. Ese medio de comunicación contiene ideas, pensamientos, historias, noticias, sentimientos, informar a otros. Eso quiere decir que cuando tú eres una carta de Cristo, tú estás transmitiendo el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, el Evangelión, buenas noticias. Entonces tu vida se transforma en ser un medio de comunicación por parte de Dios, donde expresas, escucha bien, constantemente sus ideas, sus pensamientos, sus historias, sus noticias, sus sentimientos, e informas a los demás de lo que Cristo quiere hacer, y los demás se sienten informados de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Eso significa ser una carta. Ahora, si nos vamos rápidamente a entender las partes de una carta, esto nos lleva a otro punto muy interesante. Hoy estoy hablando de que soy una carta de Cristo leída por todo el mundo. No eres cualquier carta, eres una carta de Cristo. Eres una persona que transmite información, que transmite los sentimientos, que cuenta las historias de Dios, que das buenas noticias, que expresa los sentimientos de Dios a través de tu vida. Eso es lo que tú eres. Tú no eres el pecador sin remedio, tú no eres el mujeriego, tú no eres el irresponsable, tú no eres el que no sirve para nada, tú no eres un perdedor. No, eres una carta de Cristo. Y tu corazón está rebosado de la información, del contenido que el Espíritu Santo de Dios, dice Pablo, está dentro de ti. Por eso no puede existir ningún milímetro, ningún centímetro, ninguna pulgada
de tu cuerpo, de tu vida, de tu ser, poseída por demonios. Las cartas tienen al menos están divididas en 5 partes, al menos. Tienen lugar y fecha. Cuando usted escribe una carta, usted inmediatamente, si es en nuestro caso, Caracas, Venezuela, y yo le quiero enviar una carta a mi hija que está en Colombia, yo le digo lugar y fecha, Caracas, Venezuela. Entonces, ¿eso qué me dice? Eso me habla del origen. ¿Eso qué significa para mí, Pastor Luis? Eso significa que tú tienes un origen. Tú no eres evolución del mono. No, tú tienes un origen en Dios. Y Dios, como tú como la carta de Dios, entonces tú tienes un origen. Tú tienes una fuente. Tú y yo tenemos una fuente. Y esa fuente es Dios, porque en las cartas se coloca lugar y fecha. Luego las cartas tienen un saludo. Eso es una apertura. Usted no empieza una carta diciendo inmediatamente a la persona, no, te estoy enviando este correo electrónico porque necesito esto. No. Usted primero saluda. Eso es señal de apertura, señal de intimidad, señal de relación. Entonces eres una carta que tiene un origen que se relaciona con los demás. Luego esa carta tiene el contenido. El contenido es el evangelión. El contenido son las buenas noticias. El contenido es lo que Dios hace y está haciendo y hará contigo y con las personas que escuchan ese mensaje. Luego la carta, después de ampliar todo el contenido, la carta tiene una despedida y en algunos momentos, como las epístolas, tiene recomendaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios te utiliza a ti como su carta, la carta de Cristo. Tienes un origen, una fuente de quién va la carta y a quién va dirigida. Tienes apertura, tienes contenido de esa buena noticia, de esa información que quieres dar. Das recomendaciones a las personas con tu comportamiento, con tu estilo de vida, con tu manera de hablar. Y lo más importante de todo esto es que esta carta tiene una firma y un sello del remitente. Tiene un sello. Y la palabra dice en Efesios que tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra causa más para entender que yo no puedo ser poseído por demonios porque hay un sello de Dios en mi vida. Hay una firma de Dios en mi vida. Y Dios entonces envía su carta. Una carta que tiene contenido, que tiene propósito, que tiene identidad, que tiene recomendaciones, que tiene su firma y su sello. Cualquier otra persona que reciba esta carta, indudablemente va a buscar el sello, la firma del remitente. Entonces, tú como cristiano, de verdad, que ha nacido de nuevo, que está en Cristo Jesús, eres una carta de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y como carta de Cristo, entonces tienes un contenido, un pensamiento, una historia, una noticia, unos sentimientos que expresar y que informar, pero no son tuyos, son de Dios. Tú eres ese canal de comunicación que Dios usa precisamente, y valga la redundancia, para comunicar su mensaje. Eres el mensaje y el mensajero de Dios. Ahora, ¿para qué se enviaba la carta? Ya la carta sabemos que es para dar información, para transmitir noticias, expresar sentimientos, emociones, pensamientos, informar a las personas. Pero lo interesante de estas cartas, y hoy tú estás leyendo esta carta según el plan sistemático de lectura anual para erradicar la pobreza bíblica en Venezuela, tú estás leyendo 2 Corintios capítulo 3. Y 2 Corintios capítulo 3, esa segunda carta, es una carta. ¿Y qué significa que era una carta? Es una carta, transmitía esta información que hoy tú y yo estamos compartiendo, pero esta información era leída públicamente en la comunidad a los corintios. La comunidad se reunía alrededor del que leía la carta. Y esta carta entonces transmitía los sentimientos, transmitía la información, los pensamientos de Dios a la comunidad. Pero era leída y todos podían escuchar. Ahora, la gran pregunta que yo te tengo para esta mañana y que es importante que reflexionemos y que meditemos: ¿cómo te percibes a ti mismo en este momento? ¿Te percibes como una carta de Dios o como un desdichado pecador que no tiene oportunidad con Dios?
¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Qué etiqueta estás permitiendo que Satanás coloque en tu vida y que eso es lo que te está guiando? ¿Qué etiqueta está guiando tu vida? ¿O realmente eres una carta de Cristo? ¿Qué mensaje está leyendo tu familia de ti? ¿Eres una carta? Creyentes o no creyentes están leyéndote. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estás transmitiendo a tu familia, a ti mismo, a los demás? ¿Eres un mensaje claro de Dios o un mensaje confuso, lleno de mucha información, donde un día eres una carta de Cristo, donde el otro día eres carta del cantante del momento, otro día eres una carta de las circunstancias, otro día eres una carta de malas noticias, de pesimismo? ¿De qué eres? Eso es importante que lo tengamos claro. Si somos un mensaje claro o confuso de Dios. Si la carta es de Dios, debe transmitir un mensaje fuerte y claro de Dios. Si eres una carta del mundo, entonces transmites fuertemente el mensaje del mundo. Ahora, algo interesante ya para ir culminando, es que producir una carta no era tan sencillo. Producir una carta requería de esfuerzo, dinero y tiempo. Y eso es importante que lo veamos. Muchas veces nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo y decimos, sí, yo tengo muchas versiones, de muchas maneras, allí está la carta, qué bueno que la escribió. Pero eso requería, mis estimados hermanos, de un alto precio por el material que se usaba. Se necesitaba tiempo y la inversión para hacer cada una de estas copias. ¿Eso qué significaba? Aproximadamente, por acá se lo tengo, se necesitaban alrededor de 50 ovejas o cabras para escribir una carta. La piel de las ovejas y las cabras, 50. ¿Usted sabe el costo de eso para ese tiempo? Y a pesar de todo eso, a Pablo no le importó invertir ese tiempo, ese dinero, ese esfuerzo para que sus cartas pudieran llegar a las comunidades de fe. Mucha gente dice siempre, es que Pablo trabajaba y producía como especie de hamacas o tiendas. Sí, pero Pablo invertía de su dinero en escribir estas cartas, para que la información, el pensamiento, las buenas noticias, los sentimientos de Dios pudieran llegar a las personas. Ahora, si tú eres esa carta, tú también tuviste un valor para que Cristo pudiera escribir en ti. Y ese valor fue su propia sangre. Derramó su sangre preciosa para comprarte a ti, para comprarme a mí, para que ahora seamos unas cartas que el mundo pueda leer. Un pergamino de Dios donde Él puede escribir para que tú seas un mensaje andante. Acá en Venezuela se conoce lo que es la publicidad andante. Son personas que tienen carteles pegados en sus cuerpos o colocados en sus cuerpos, y ese cartel transmite una información. Bueno, la imagen es similar. Cristo te compró a ti, me compró a mí, para que nosotros seamos publicidad andante de Él y las personas puedan leer todo lo que Dios quiere decir a través de nosotros, a través de esa publicidad. Por eso tú no puedes ser hoy una publicidad de Dios y mañana ser una publicidad del mundo. Tú no puedes ser hoy una carta de Cristo y mañana ser una carta del mundo. No puedes, porque tú fuiste comprado a precio de sangre para que seas la carta de Cristo, para que puedas transmitir el mensaje de Cristo a todo el mundo. En otras palabras, Cristo pagó un alto precio por ti. Un pergamino muy valioso para Dios. Y además colocó al Espíritu Santo dentro de ti, que es el que mantiene ese contenido fresco, constante y continuo de la información, el mensaje, los sentimientos de Dios para con la humanidad. Muchas veces algunos cristianos dicen escuchar el mensaje o escucha el mensaje, pero no veas al mensajero. Eso no funciona. Usted, gracias a Cristo y gracias a lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, usted es el mensaje y es el mensajero. Dios, mis estimados hermanos, ha invertido un tiempo valioso en ti, no para que seas la carta de la moda o de las circunstancias del momento, sino para que seas el mensaje de Cristo y de Dios en todo tiempo.
Somos cartas de Cristo. ¿Por qué? Porque Él escribió un mensaje en nosotros. Somos cartas porque estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos cartas porque somos enviados. Y somos cartas porque transmitimos un mensaje. Hoy, en este instante, que vas camino a tu trabajo o que vas a tener contacto con otras personas, recuerda que eres una carta de Cristo, que transmite su mensaje y que eres el medio de comunicación que Él determinó para transmitir sus buenas nuevas al mundo y que todas las personas pueden leer el mensaje que Cristo colocó en tu corazón y en tu vida. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y nos vemos en otra oportunidad en meditar en su palabra con el Dr. Luis Blanco. Bendiciones.